Buenas a todas. Hoy por ahora estaremos, creo que Julián y el servidor. ¿Quién habla? Nada, creo que vamos a comenzar. Estábamos antes of the record hablando de lo obvio, ¿no? De lo que sucede y estaba comentando que se van a ausentar Antonio y Amparo. Estaba comentando que sé que hemos tenido, porque yo también con el tema del Zoom, de cuestiones de privacidad y demás, una semana bastante intensa en quienes estamos organizando tema de videoconferencias. Y nada, y Julián había propuesto, antes de comenzar a grabar, un poco hablar de esto, de lo obvio, ¿no? De lo que sucede ahora. Ya, si quieres, Julián, un placer. Venga, adelante. Sí, ¿no? Justo hablábamos de eso antes de ingresar y de cierta forma, bueno, abordar un poco esta dimensión administrativa, ¿no? Que muchas veces, generalmente hoy en día, más que nada, está siendo el centro. Todo se mueve de acuerdo a la administración. Si la administración va mal, todo va mal. Es generalmente, hay una idea muy fuerte que es la burocracia. La burocracia es eso, ¿no? La administración de las cosas. A veces en una institución puede cambiar la gubernamentalidad, se puede decir, el poder gubernamental, quien dirige los ejecutivos, pero casi siempre los administrativos son los que quedan. Una institución siempre tiene su administración tradicional, se podría decir, sus modos, su forma, y eso siempre es lo que queda y es lo que siempre le da mucho el cuerpo a una institución. Entonces, bueno, hablábamos mucho de este tema. También quería traer a colación de, bueno, hablar siempre de esta intención de construir, ¿no? Y una de las propuestas ha sido el mapa mental, que está si no recuerdo, se llama Gitmin. Es el programa que estamos de cierta forma llevando a cabo para que todas las ideas que vayan surgiendo y en los encuentros y también en el grupo eh, puedan tener una relación, podamos establecer una relación e ir dándonos cuenta lo potable, ¿no? Para ir construyendo. Hay un dicho muy fuerte de que eso lo vamos a ver mucho porque nuestra intención es construir. A veces, como decíamos, no quedarnos mucho en lo dicho, sino vamos al hecho. ¿Y eso cómo se hace? Hay muchas veces también de que nos preguntamos cómo pasar, ¿no? De ese dicho al hecho, porque son cosas complejas, no son fáciles. Entonces podríamos decir que esto se explica después, más adelante, se entiende mejor, pero se explica de esta forma. Con una mano, sacar de lo vigente, porque no podemos, no somos todavía esos magos que crean de la nada, todavía no, pero sacar de lo vigente con una mano y con la otra empezar a construir. Entonces, el hecho de pasar del dicho al hecho, hace de cierta forma agarrar el dicho, o sea, lo que se ha dicho, sacarlo y con la otra mano construir. Que eso es la dificultad más grande, por eso se compleja, ¿no? Se dificulta pasar del dicho al hecho, porque es muy difícil de una mano desconstruir esos muros de ideas, esos muros, construir lo que cada uno tenemos, nuestro muro, y venimos con ese muro. Todo lo que somos nosotros son un muro de ideas, se podría decir. Entonces, el querer construir algo nuevo, el querer hacer algo nuevo, nos hace ponernos en esta situación, donde con una mano hay que ir desarmando ese muro, ver lo que nos sirve, agarrarlo y construir. Es una función de doble tiempo, por eso es tan compleja. No es solamente quedarnos en desconstruir lo que tenemos, porque si no, no vivimos, no tenemos dónde alojarnos, o sea, no tenemos dónde resguardarnos. Y con la otra mano construir eso que queremos. No podemos construir si no desconstruimos una parte. ¿Por qué? Porque estaríamos funcionando con una estructura de pensamiento, cuando está operando también otra estructura de pensamiento. Entonces ahí aparece, aparece una idea muy fuerte, que eso me parece que vamos a tratar hoy en este encuentro, que es el tema de las contradicciones. Porque a veces queremos hacer algo y en ese hacer algo empiezan a surgir lo que en varias ciencias como la psicología, como la antropología,
como, bueno, varias ciencias que hubieran muchas más, pero no me voy a ir por ahí, donde empiezan a surgir lo que se denomina aspectos. Los aspectos son cuando hacemos una acción o nos ponemos un propósito y a medida que, un ejemplo, ¿no? A medida que vamos queriendo ser más ecosustentables o ecológicos, a medida que vamos haciendo las acciones, nos van surgiendo aspectos que dicen, ah, mira, entonces no puedo ser ecológico si soy de esta forma. Eso ya es un aspecto. Y en esos aspectos, ahí aparece la incidencia de esas viejas estructuras. ¿Por qué? Porque estábamos en una estructura, nos hemos formado. O sea, ya en encuentros anteriores vimos cómo era esta diferencia de el sujeto como individuo y el sujeto como parte de algo más, que es la comunidad. Entonces, cuando voy avanzando en esta nueva propuesta, aparecen los aspectos. Y eso es todo un tema, porque plantean contradicciones. Es como decir, ¿cómo quiero vivir ecosustentablemente si ya no quiero depender del petróleo? Pues es un gran aspecto, ¿no? Fuerte. Hoy en día eso está muy, en todas las conversaciones, en todas las construcciones, se está poniendo énfasis, porque es un aspecto muy difícil, que se dificulta mucho a la hora de abordarlo. Porque uno se podría pensar solo, ¿no? Pero cuando se piensa solo, volvemos a esta parte, nos alejamos de la comunidad. Y el sujeto para el cambio, no es el individuo, sino es la comunidad. Esto es fuerte y ya lo vamos a ver. Para introducirnos, me gustaría abordar una idea que es la de acuerdo. ¿Qué es un acuerdo para usted, David? Ya que estamos. Bueno, antes del acuerdo no podía evitar, cuando te estaba escuchando al principio, que me planteabas de la idea, ¿no?, de sacar de lo vigente y después para, por un lado, construir por el otro, el concepto, ¿no?, de los dos hemisferios, ¿no?, que tenemos, que de manera metafórica o simbólica, de forma simbólica se ha representado, ¿no? El hecho hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, o mano izquierda, mano derecha, o planteamiento que me gusta mucho verlo así, como algo intuitivo, que es más imaginativo, y después la parte derecha más racional, organizada, estructurada, ¿no? O el lado femenino, el lado masculino, ¿no? Esta necesidad de poder complementar y necesariamente, ¿no?, sacar del dicho, como decías, ¿no?, de lo intuitivo, poder transformarlo en algo racional para poder estructurarlo y generar un pilar de conocimiento, porque si no se quedan en meras ideas, ¿no? Y esta era una cuestión para mí interesante. Después, claro, comentabas el tema de las contradicciones y, claro, vivimos en un mundo actualmente tremendamente contradictorio, ¿no? El término que comentaba en hace, creo que un par de sesiones, la idea del hibridismo que vivimos actualmente, todo es híbrido y tenemos tan poco conocimiento, o mejor dicho, nos acordamos tan poco de las falacias en nuestras acciones, y lo estaba revisando ahora en uno de los documentos que compartías sobre el trividium y quadrivium, el hecho, ¿no?, de que utilizamos tantas falacias que nuestro lenguaje y, por tanto, nuestra acción somos contradictorios completamente y nos damos cuenta hasta que sucede un error, pero no un error para manejarnos y cambiar el rumbo, ¿no?, de error de errante, sino un error por no haber sido coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y después lo que hacemos. No, por no tener conciencia de nuestras propias habilidades y de las contradicciones por no estar presentes, ¿no? Y finalmente me planteaba sobre la cuestión del acuerdo. Claro, ya jugando con estas preguntas, ya con la etimología de la palabra, no puedo evitar, no sé si era así, esto es no recuerdo la etimología, pero claro, pienso en acuerdo, es decir, no, que sería no como algo negativo, acuerdo, no acuerdo. No. Aunque realmente un acuerdo es, yo según lo que entiendo, es un pacto, algo que uno establece con otra persona. No sé, ilústrame un poco más al respecto, Julián. Bien, esto es un
es un tema muy fuerte, es un tema central, es el tema. O sea, cuando tocamos acuerdos ya abordamos las relaciones, como anteriormente habíamos hablado. Acá hay que tener muy en claro y vamos a usar mucho la parte de la relación práctica y la relación técnica. Cuando hablamos de acuerdos, podemos tener comunidades. O sea, las comunidades, siempre el individuo, cuando ya empieza a formar parte de algo, una comunidad, tiene que tener acuerdos con los otros. Entonces, acá vamos a poner ejemplo. Este es un tema muy tratado, donde ha habido, cada construcción en la humanidad ha tenido comunidades. Y esas comunidades se basan en ideas que se van formando. Entonces, a medida que las comunidades o la humanidad va avanzando en su desarrollo, de ahí va sacando ideas y va construyendo. Entonces, este es el propósito, ¿no? De ir viendo. Este es como el plano macro, donde vamos a tener que estar atentos de ir viendo cómo la humanidad ha ido sacando ideas de las estructuras y ha ido creando nuevas y se han ido complejizando. Bueno, vamos a lo más básico, a la idea más básica. En una comunidad vamos a una comunidad animal, donde los animales tienen acuerdos, pero no acuerdos estables. Por ejemplo, una manada de leones tiene se dice que se maneja una institución jerárquica porque está el macho alfa, donde hay un león que tiene muchas leonas. Nunca en la historia, en la vida, ha pasado que dos leones alfa hayan hecho un acuerdo para decir, si mira, si estamos acordados nosotros, tenemos mayores hembras, por tanto, mayor descendencia, por tanto, mayor dominio de la zona, dominio del territorio. Ese acuerdo no se produce en el reino animal. Entonces ahí encontramos un aspecto que surge en lo humano, ¿no? Cómo la humanidad ha logrado a través de acuerdos solucionar contradicciones. Por ejemplo, si un león en una comunidad tiene ese acuerdo hipotético, ¿no? Supuesto, tiene ese acuerdo, significa un mayor consumo de cebras o un mayor consumo de animales. Eso hace que por ley haya menores cebras, empiecen a haber cada vez menores cebras porque se las comen. Entonces eso hace que al haber menores cebras, mayores leones se mueran o mayores leones se mueran porque no hay comida. Entonces vuelven a un estado inicial. Eso es un equilibrio. Mira, ahí nos damos cuenta cómo, esto es lo que yo quería destacar, de que estas relaciones prácticas que estamos charlando y estamos compartiendo estas ideas prácticas, de estas ideas prácticas es de donde nacen las ideas técnicas. Ya hablamos de algo que es equilibrio, ¿no? Esto ya es un término bastante matemático, por decirlo así, o estadístico, porque ya hablamos de una cuestión matemática, una razón. A mayores leones, menos cebras. Entonces, a menos cebras, después menos leones. Ya se forma un equilibrio en la relación. Entonces, los seres humanos hemos logrado, de cierta forma, hacer estos acuerdos para superar contradicciones. ¿Eso qué nos permitió hacer? Nos permitió pasar del clan, que era más que nada un grupo familiar, a pasar a formar una tribu, que es un conjunto de clanes. Más acuerdos todavía, nos permite esas tribus, hacer un conjunto de tribus que es una nación, y así, ¿no? Ir creciendo. Por eso es muy importante darnos cuenta de cómo estas ideas se sacan, por ejemplo, del clan, se reestructuran, se arman nuevos acuerdos y se forma una tribu, donde ya hay varios clanes. Y después de esa tribu se desarma de esa estructura, se acuerda, podríamos decir que se hace una cuerda, ¿no? Sobre eso viejo se forma algo nuevo. Entonces ahí vamos viendo cómo va evolucionando. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, de cierta forma, hacer el objetivo nuestro, ¿no? Que nos hemos planteado varias veces, unir lo que es Occidente y Oriente. Ya que generalmente los clanes, las tribus de Oriente, tenían esta cuestión más desarrollada de la practicidad, eran más del hemisferio, ¿no? Como vos lo decías, eran más de un hemisferio. En cambio nosotros teníamos esta cuestión más de la tecnificación de las cosas.
más de lo objetivo. Lo de ellos era más subjetivo, nosotros más objetivo. Entonces, el darnos cuenta de cómo se ha ido evolucionando, complejizando esta relación, nos hace, ahí sí tenemos el permiso para introducirnos en las distintas culturas y ver cómo han sido su desarrollo práctico en Oriente y su desarrollo técnico en Occidente. No sé si querés comentar algo. Me venía sobre esto que estabas comentando, para mí un modelo, lo comentaba creo que en la primera sesión en la que estabas, lo dije por encima, para mí de cómo una relación en su sentido más, no sé si más básico, pero bueno, su relación entre dos personas, según un modelo psicológico, que es el de la terapia Gestalt, plantea. Y claro, estabas comentando esto por la cuestión de que en ese modelo se plantea primero que en cualquier tipo de relación con otra persona hay un estado primero de confusión, ¿no? No sabemos, desconocemos cómo actuar ante la otra persona, nos perdemos y necesitamos ver qué elementos en común son necesarios. Por tanto, necesitamos una forma de relacionarnos, por tanto, acuerdos. Claro, en este planteamiento de la terapia Gestalt, esta terminología de acuerdos se denomina introyectos. Al fin y al cabo, estamos hablando de normas. La cuestión, el riesgo que puede surgir con estas normas es que vuelvan completamente rígidas, que una vez que han tenido su desarrollo para esos acuerdos iniciales, después no se actualicen y se vuelvan algo limitante, no algo que apoye la relación entre las personas o para mí lo que más interesante dentro de un grupo o si lo subimos a una comunidad, sino que se vuelva algo limitante y como estudios psicológicos han planteado, uno ya no se acuerde por qué se generó ese acuerdo y uno lo siga sin planteárselo, sin discutirlo, sin razonarlo. Claro, si esto sucede, es la siguiente etapa en cualquier tipo de contacto, intentando asimilar la novedad con el otro o dentro de una misma comunidad, es fácil plantearlo así, es poder proyectarlo. Claro, si ya sabemos cómo poder relacionarnos y generamos acuerdos, podemos proyectarlos y entonces hacer proyectos, que es uno de los intereses, como comentabas, ¿no? En otras palabras, sería lo mismo. Proyectamos porque queremos generar un nuevo sistema porque esos acuerdos que establecimos ya no nos son válidos. Razonamos y nos damos cuenta de que desde uno de los hemisferios o desde una de las visiones no podemos abarcar al ser humano en las necesidades actuales tan complejas. Con lo cual necesitamos abrir el campo, abrir a nuevas visiones que nos permitan, como bien dices, generar contradicciones y ante esas contradicciones, de las cuales no somos conscientes, poder romper nuestros esquemas, ver qué acuerdos son válidos, generar nuevos y poder generar proyecciones. ¿Para qué? Para que entonces ya poder, desde el planteamiento de lo que ya sabemos, empezar a debatir, empezar a rebatir, a discutir, pero ya desde la acción, no simplemente desde lo mental, que al fin y al cabo es el proceso que conocemos ya de empezar a generar una antítesis, ¿no? Ahí llevar de las ideas objetivas de la tesis, que es lo que estamos centrados ahora, al proceso de la antítesis. Y ya ver más adelante si llegamos a síntesis y demás pasos, ¿no? Pero es interesante esto que me estabas comentando por eso, ¿no? Por esas, y sobre todo me ha gustado la idea, ¿no? De la etimología de la cuerda, ¿no? Porque enlazas en una cuerda, ¿no? Dos tipos de hilos, aquí dos tipos de visiones, más que dos, podríamos poner muchas. Y cuantas más unamos en esta cuerda, más fuerte será, ¿no? Pero siempre atendiendo a lo que es orgánico para nosotros. Bueno, todo de hablar mucho. Me largaste muchas ideas. Bueno, pero volvíamos a esto, ¿no? Para resumir, esta importancia de no quedarnos en lo técnico, porque cuando nos quedamos en lo técnico y nos tecnificamos, pasamos esto de hacer que los acuerdos plantean acá esto después se aborda, porque esto ya ha pasado, o sea, ya han habido sucesos, esto es la historia de la humanidad, o sea, han habido acuerdos que han sido dominantes, se le dice, en vez de ser liberadores, han sido dominantes.
Pero volvemos a esto para resumir, como veníamos resumiendo, esta cuestión de siempre fomentar la parte práctica, no quedarnos en la parte técnica solamente. Necesitamos la parte técnica porque es la parte objetiva la que logra hacer, ¿no? Concretar. Pero la parte subjetiva es la que logra superar las contradicciones. La práctica es esto, relacionarnos sujeto a sujeto, a través del debate, a través de la argumentación, a través de qué opina. Esos ya son temas importantes que se van dando. Lo vemos generalmente en la educación. Esto es un tema que quedó pendiente del anterior, donde la educación es el lugar, es la relación, es la institución, podríamos decirlo, donde se mezcla esta cuestión práctica y técnica. Generalmente hoy he escuchado a muchos padres, a muchas familias, decir que envían a sus hijos a la escuela, no porque les interese lo que vayan a aprender, porque eso lo van a aprender siempre, ya con YouTube, ya con los medios, lo aprenden, saben mejor cómo manejar la tecnología que las propias familias. Entonces, pero lo que más les interesa es el contacto humano que puedan tener con las otras personas, que eso ya es la más relación práctica, ¿no? Que lo técnico. Entonces, eso ya, mira, ya podemos destacar esto, algo de la nueva humanidad, donde ya está de cierta forma reconectando con esta parte más práctica que técnica. Ya la educación, eso parte por las estructuras de educación es una cosa y la estructura familiar es otra, donde la estructura familiar está buscando lo práctico en ese espacio, cuando la institución sistémica de educación está buscando lo técnico. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se va dando la charla. Pero es interesante ver cómo la educación en Oriente y ver cómo ha sido la educación en Occidente. La educación en Oriente, toda la matemática de Oriente, toda la física de Oriente, la que era tradicional, está puesta en cuentos o en narraciones. Si nos vamos generalmente a los grandes matemáticos hindúes, todo lo matemática era práctica, o sea, eran a través de esta relación sujeto a sujeto. No le importaba mucho lo técnico, sino lo práctico. Hay muchos autores árabes, hindúes y chinos donde toda la argumentación se basa en la forma práctica. Y eso es un gran conflicto, un gran aspecto que vemos hoy en la educación, donde las personas no sabemos, nos hemos centrado tanto en lo técnico aquí en Occidente, que no sabemos cómo llevarlo a práctica, cómo esa fórmula volverla un enunciado. Entonces decimos, ahí empieza la mala lectura comprensiva, ¿no? Es decir, cómo los chicos me leen un enunciado que es práctico, pero no me lo logran volver técnico, y algo técnico no me lo logran volver práctico. Eso es lo que famosamente se habla en educación, que los chicos no saben leer, que tienen mala comprensión de texto, y sí, más vale que la van a tener, sí, hay que sacarlos del individuo, forman parte de una comunidad, y esa comunidad está mal, o sea, no funciona, porque la parte práctica está peleada con la parte técnica. Entonces ahí mira cómo ya vamos avanzando en el término de educación. Esto es muy importante porque generalmente a los chicos o a los niños, y a nosotros también nos pasó, nosotros venimos de esa generación, nosotros venimos buscando esta práctico, ¿no? Esto que vos decías, David, soy una persona muy inquieta, cuando te presentas que siempre me gusta aprender, charlar, ir, venir. Bueno, eso es una actitud práctica, no a diferencia de una actitud técnica, cuando vos decís, quiero medir, quiero comprobar, quiero alejarme de los otros para que me den espacio y poder tener más la materia y poder comprobar. No, ahí aparecen contradicciones que a todos nos han pasado, seguramente, cuando quisimos tecnificarnos, donde nos dimos cuenta que era meternos en un ciclo técnico que no encontraba salida. Y eso ha pasado hoy en día. Mira, resumiendo, podríamos utilizar eso para mostrar la realidad del día, ¿no? Pero en Occidente casi siempre nos hemos guiado por las fórmulas. Una fórmula, como por ejemplo una presidencia o una postulación a un candidato comunal, se basa en fórmulas, en cuánto miden sus encuestas, en cuánto están los valores de la bolsa, son todas fórmulas que me van a definir cómo va a ser mi relación práctica. Entonces hoy en día estamos, bueno, eso de ahí, mira qué fuerte, ya identifiqué y les comparto
¿cuál es el gran reto, ¿no? Unificar lo subjetivo o lo práctico con lo técnico y lo objetivo. Que ya lo veníamos viendo, que ya varios autores nos lo habían dicho, pero ese es el aporte a esta institución Chintamani. Entonces vemos, acá aparece un coso muy importante, por eso quería meterme por este tema, para abordar el trivium y el quadrivium. ¿Por qué es importante eso? Porque es la epistemología de cómo se han dado las relaciones técnicas. Esto acá voy a utilizar un poco, que voy a ir a lo de Chintamani en su mapa mental. Lo hemos ido editando, y yo también me he ido haciendo unos aportes, pero en el mapa mental hay como una división, ¿no? Hay una división de un lado izquierdo y de un lado derecho, como se mire la pantalla. En ese lado izquierdo hemos puesto de cierta forma, he ido mentalizando, ¿no? Lo que va sucediendo en estos encuentros y en los grupos y las ideas que se van plasmando en estas interacciones. Y del otro lado, el lado derecho, están todas las ideas, los conceptos de ir cómo vamos armando ese muro, esa teoría, ¿no? Que para aplicar, para acordar sobre ella. Entonces, ahí en esto que habíamos dicho, en la parte izquierda, estaba lo del trivium y el quadrivium, que se sumó en el grupo, fue una gran conversación, bueno, salió de un encuentro, creo que era el tercer encuentro que participó Franz, y bueno, salió la idea. Entonces esa idea la abordamos desde un lado eurocéntrico, que es generalmente el trivium y el quadrivium, de donde viene, pero lo abordamos, yo ahí, por eso es muy importante que vean el mapa, porque están en fotitos, está muy bonito, quedó muy bonito, de cómo es la transición arábiga antes de pasar al eurocentrismo, la transición arábiga, donde vemos los cuadrados, y el afrocentrismo, podríamos decir, donde está más que nada caracterizado por Isis, por Osiris y por Horus, esos tres cuadrados. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el afrocentrismo, toda la cultura de Oriente, podríamos decirlo, tenía esta relación práctica y cómo se fue modificando a la relación técnica en el eurocentrismo. Eso es muy importante porque nos damos cuenta cómo se han ido eh, acoplando esta información que venía de Oriente. Siempre toda la información nace de una cuestión práctica. La tecnificación no sirve si no es práctica, si no la podemos aplicar a un sujeto. Podemos ser el mejor con los átomos, un Einstein, ¿no? Podemos ser un Einstein, por eso ahí viene este gran personaje, ¿no? Podemos ser un Einstein que era tan técnico, con una de las grandes ciencias técnicas, que es la física, era tan técnico que se dio cuenta que la técnica no sirve de nada si no hay esta cuestión práctica. Por eso sonreía, por eso hacía chistes, por eso era el loco, ¿no? Porque quería conectar con el otro, buscaba conectar. Si no, no sirve de nada esto. Y bueno, esto es una de las grandes síntesis que han elaborado los físicos teóricos de nuestro tiempo, donde ha dicho que, y acá donde viene todo lo cuántico y se abre todo lo cuántico, donde es una física que dice que necesitamos el contacto con el otro, además de la técnica. Es vital, ahí es de donde viene la energía, de cierta forma, del contacto con el otro. Entonces, bueno, en esto del quadrivium y el trivium, ahí podemos ver ese avance. Donde hablamos de acuerdos, por eso el acuerdo es importante, porque en el acuerdo prevalece, o para que haya acuerdo tiene que haber una relación práctica sobre algo objetivo. La comunidad se pone de acuerdo. Y de eso nacen los famosos oficios. El propósito de esta charla es, de cierta forma, articular con Frances, que sabemos que no está presente, pero ella quiere tocar un tema que son los derechos. Para llegar a los derechos, tenemos que ir caminando por este terreno. Por algo se han dado las situaciones así, ¿no? Y el tiempo. Por algo Frances se tiene que demorar un poco en su exposición, alargarla, ¿no? Aumentar el tiempo hacia su exposición, porque la vida nos permite hablar sobre estos temas, que son tan esenciales, para que su aporte sea aún más brillante y lo podamos entender como encaja. Esto es entender la vida, ¿no? Como nos da estos tiempos. Entonces, de los acuerdos nacen los oficios.
Sahagún, que es un autor mexicano, es un antropólogo mexicano, él había visto en la civilización azteca más de 360 oficios. Quiere decir que esa comunidad ya tenía acuerdos donde decía, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto, vos te encargas de esto. Entonces ahí vemos cómo la relación técnica estaba sólida, que eso es importante, tener una relación técnica sólida, pero no dominaba, sino que la relación subjetiva. ¿Esto a qué lo traigo? Porque ya en anteriores encuentros habíamos hablado de esta relación que América, en sus pueblos originarios, era el extremo oriente del extremo oriente. Los pueblos originarios tienen toda esta información de oriente más que de occidente. Entonces, por eso es como este antropólogo se daba cuenta de cómo era la organización tan compleja que tenían estas culturas y que las siguen teniendo. Solamente que por el impacto, ¿no?, de lo que fue el eurocentrismo colonial, eh, se complejizó más. O sea, América podríamos decirlo que fue un proceso de síntesis muy violento, donde ahí sí podemos decir, ya para avanzar, que la cultura originaria de América tenía un Estado de Derecho. Mirá qué fuerte, ya mencioné derecho, que sea que ya estoy buscando conectar con Francia. No así lo tuvo después del colonialismo. No había Estado de Derecho en el colonialismo. ¿Por qué? Porque los acuerdos se llevaban a través de la violencia. No había argumentación, el aborigen no podía argumentar, tenía que acatar lo que decía el rey. Entonces, vamos hacia los derechos, que los derechos surgen de acuerdos. Estos acuerdos, a medida que se van institucionalizando, se van legalizando. Ya le di el pie a Franz para cuando ella quiera, pueda en próximos encuentros aportar. Entonces hablamos de los derechos como una legalidad de los acuerdos. Pero estos oficios eran muy importantes porque, por ejemplo, hoy en día, si lo llevamos a la etapa actual, podríamos decir, bueno, yo no quiero formar parte de esta comunidad, no quiero acordar nada, pero entonces decimos, bueno, pero ¿quién te da la electricidad para que puedas hacer esta transmisión en Zoom? ¿Quién te da el servicio de agua? ¿Quién te da el servicio de vivienda? No podemos vivir sin acuerdos. Hemos acordado, de los acuerdos nacen esos oficios, de los oficios nacen esa relación técnica no tan fuerte. Ahí nacen las instituciones que se llaman instituciones materiales, que se encargan de todo lo que tiene que ver con la afirmación de la vida. Y eso ya tiene que ver con la ética. Que la ética, afirmar la vida en ética significa poder de tomar al sediento, en el caso del servicio de agua. Esta afirmación, esto que voy a decir, viene del código de Hammurabi, en Oriente, cuando Hammurabi decía que la afirmación de la vida significaba 4 cosas. Darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, darle una barca al peregrino y darle consuelo o darle seguridad a la viuda. Esto era importante porque para la cultura de ellos, la barca al peregrino era como darle un transporte, porque en ese tiempo, como eran todas en Mesopotamia, eran muy importantes los ríos, era muy necesario tener barca. Entonces el gobierno siempre trataba de que los ríos funcionaran y el transporte funcionara. Hoy en día podríamos decir que esa barca se transformó en una casa. Entonces hoy podríamos darle una casa al desocupado. Eso es muy importante porque nos hace dar cuenta que cómo la cultura ha ido complejizándose. No sé, ahí si querés hacer algún aporte. No, ostras, realmente en este caso, la verdad que no estoy más como oyente que más plan, mejor dicho, más pasivo que activo, ¿no? Me resultaba interesante al principio de lo que estabas comentando ahora, esta necesidad de unificar lo subjetivo con lo objetivo, ¿no? Esta idea para mí fundamental de encontrar espacio a lo que sucede en el momento presente y no a las ideas.
Y yo mismo, poniendo una experiencia personal, yo vengo de una experiencia muy desde lo puramente técnico. Desarrollo mis estudios en ingeniería, química y después un doctorado en ingeniería del conocimiento y del diseño, todo puramente técnico. Y llego a un extremo en el cual me doy cuenta de que no puedo continuar precisamente por una deficiencia en lo práctico, ¿no? En el contacto subjetivo, un conflicto muy grande en un grupo de investigación que hace replantearme la importancia de lo subjetivo. Pese a que ya había tenido indicios, ¿no? En lo personal, pero como que aparcado, ¿no? Precisamente debido a esta deficiencia en la educación, en el sistema educativo, más que en la educación, el sistema educativo. Y entonces lo que hago es un recorrido hacia el otro extremo, ¿no? A formarme como terapeuta gestal, primero a también indagar en el funcionamiento energético dentro de pues, lo que es el tema del Reiki, cosa que después en un momento dejo, pero eso me permite un conocimiento también del sistema energético según el mundo oriental, cosa que me resulta muy rica. Eso me hace profundizar también en la parte más profunda del ser humano, una parte más espiritual, y empiezo a generar un compendio. Eso llega a un extremo en el cual dejo casi colgado durante casi un periodo de 2 años mi doctorado y gracias a un encuentro casual de una amiga que me replantea precisamente esto, ¿no? La importancia de lo subjetivo y que me indica las implicaciones del extremo de lo técnico. Porque me decía, dice, yo en ese momento estaba desarrollando un software para mejorar la productividad en el rediseño de productos, de un ordenador, una cafetera. Y luego me decía, ¿y esto qué impacto tiene en tu ecosistema? Esa pregunta, formulada con otras palabras en ese momento, me hace replantearlo todo, porque digo, ¿hasta qué extremo técnico voy? ¿De qué extremismo me estoy volviendo completamente extremista? Necesito, obviamente esto no lo razonaba en ese momento, lo puedo razonar ahora, necesito el otro extremo, lo práctico, lo subjetivo. Y entonces empiezo a darme cuenta de que yo me había vuelto técnico incluso en las relaciones, ¿no? Controlando mucho todo lo que sucedía a mi alrededor y precisamente por esta enfoque de psicoterapia que es completamente práctico, porque utiliza completamente de la fenomenología, pero es basada en lo que sucede en el presente, ¿no? No establece cualquier tipo de cálculo pasado o futuro, me empieza a destruir y a reacordar, ¿no? A reestructurarme, generar estructuras nuevas para generarme. Entonces, para mí es básico esto que estás comentando porque yo lo he vivido en mí. Yo ahora puedo mantener una estructura técnica cuando lo necesito, que me permite organizar el conocimiento con una serie de habilidades que son muy buenas para mi trabajo y a la vez lo combino con el trato personal, desarrollando una sensibilidad que paradójicamente es la que me había llevado a lo técnico, porque al no poder sostenerla y no tener mecanismos de mi entorno, me había vuelto completamente estructuras muy rígidas en ello. Entonces, claro, esto que me estabas diciendo, es decir, para mí es coherente porque incide más si cabe en nuestro amigo Hermes, en el planteamiento de cómo es arriba es abajo, ¿no? No podemos olvidar que todo esto para mí es decir, igual que generamos estructuras a nivel químico, que hablando de lo técnico y viendo cómo se comporta, incluso esto lo podemos relacionar y no entra para aquí, esto lo dejo para más adelante, para reflexionar de qué es lo que la naturaleza nos está enseñando con este virus, ¿no? ¿Qué dificultades estamos teniendo entre lo técnico y lo práctico? Me llega a esto, ¿no? Y después me encantaba la reflexión que planteabas sobre este concepto del enlace de los acuerdos con los oficios. Me es una grata sorpresa, no desconocía la referencia de la cantidad de oficios que había. En América es una lástima, mira que esto ya era consciente, pero del gran desconocimiento que tenemos en Europa de las culturas fuera de Europa. Es una cosa que ya me generó rabia en su momento y cuando puedo voy indagando más y más fuera, ¿no? Y después, por último, me ha encantado, lo escuché en su momento, ya no recordaba, pero la referencia del código de Hammurabi. Es decir, esto me parece algo de una belleza estética que va ligado a esto, ¿no? Precisamente a lo subjetivo. Es decir, si yo no narro algo,
si no lo convierto en algo poético, porque entonces la palabra tiene su poder, entonces estoy perdido, ¿no? Como bien decías con el caso de Einstein, es decir, se vuelve algo hueco y es únicamente útil para aquellas personas huecas, ¿no? Que tengan esa misma estructura, no para un terreno fértil. Bueno, buenísimo, porque tu aporte me ayuda mucho a continuar. Em, bueno, más que nada en esta parte del código Hammurabi, ahí nos damos cuenta, era muy importante, no lo mencioné antes, pero para darnos cuenta, ¿no? El código Hammurabi plantea la ética, la reafirmación de la vida, no como una cuestión individual, sino como una cuestión comunitaria. Cuando dice darle consuelo a la viuda, no hable de decirle darle consuelo a mi mujer. No, ya me fijo en la mujer del otro. En ese caso, bueno, bajo esos parámetros, ¿no? Que son cuestionables con toda la cuestión de género, pero vayámonos a ese tiempo donde decía darle consuelo a la viuda, al otro, no a mi esposa, o sea, no una posesión mía, darle de beber al sediento, no darme de beber a mí, darle de comer al hambriento, no darme de comer a mí. Entonces ahí nos damos cuenta cómo en esas bases orientales estaba esta cuestión práctica, donde lo importante no era yo, sino lo importante era el otro. Volviendo a esta cuestión de cómo decías la naturaleza, de cómo nos está enseñando hoy en día, ahora sí, gracias porque diste el pie exacto para ingresar a lo que es el trivium y el quadrivium. Cuando hablamos de el trivium y el quadrivium, y el sense, que es como el 5, el trivium es el 3 y el quadrivium es el 4, vamos de cierta forma a lo eurocéntrico, ¿no? Tenemos este cateto, estos dos catetos y la hipotenusa. Bastante técnico, ya no, si no vamos técnico. Pero el irnos más abajo nos damos cuenta de cómo estos tres cuadrados, que es el cuadrado de 3, el cuadrado de 4 y el cuadrado de 5, qué importancia tenían en la cultura oriental. En el mapa Gitmin está bien puesto para que lo vean después, bastante lindo. ¿Por qué? Porque de estos tres cuadrados que forman un triángulo, nace la ética. ¿Y por qué podemos preguntarnos, ¿y por qué nace la ética de esos tres cuadrados? ¿Qué tan importantes son estos tres cuadrados? Bueno, estos tres cuadrados simbolizan la bestia. Ya nos metimos en un terreno bastante subjetivo. Es la bestia. ¿Por qué la bestia? La bestia es esta energía humana que no es posible controlar, que necesita una fuerza lunar, ahí volvemos a las instituciones, esta energía que necesita una fuerza lunar para ser una energía solar que colabore con toda la creación y no sea destructiva. Esto generalmente lo bestial, la palabra bestial, la utilizaron mucho los griegos para referirse a la naturaleza, y ahí donde mencionaron a sus famosos, de ahí vienen los mitos de Medusa, los cíclopes, los monstruos, todo lo que era ajeno al humano. Todo lo que era humano eran las instituciones, todo lo que era racional, todo lo que era lineal, técnico, todo lo que era técnico era lo humano. Por eso en las grandes civilizaciones griegas, la importancia de cómo se fundaba la ciudad, la polis, cómo se fundaba la ciudad era primordial. Entonces, ahí vemos esta cuestión eurocéntrica, de cómo le tenían miedo a lo natural, miedo a la bestia, por decirlo así. Entonces, vámonos al afrocéntrico, vámonos más a oriente. Esta cuestión está más que nada que ver con la naturaleza en nosotros, cómo tiene que hacer para, de cierta forma, colaborar con el otro. El cuadrado de 3, vamos a hacerlo por 1, el cuadrado de 3 significa Saturno. Ya nos vamos metiendo en un terreno. Voy tranquilo porque son temas muy antiguos, complicados. El cuadrado de 4 era Júpiter y el cuadrado de 5 era Marte. Entonces aparecen estos tres planetas que forman a la bestia. La bestia necesita tener un control o necesita tener de cierta forma una guía, que es este ojo, que es la ética.
Entonces ahí vamos cuenta cómo esa cultura se iba formando en sus ideas. Entonces lo llevamos a esto es bastante abstracto y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo llevo a la realidad? Y es muy fácil. Lo llevamos al cuerpo. En el cuerpo está la bestia. Wow, esto ya dice, mucha gente dice, wow, conociendo mi propio cuerpo. En realidad, Júpiter tiene dos signos son Piscis y es Sagitario. En la astrología tradicional, Júpiter y Sagitario. Ambos se encuentran en la parte inferior de la cadera para abajo. Hablamos esto en un encuentro pasado, que los griegos decían que lo bestial del ser humano era de la cintura para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué era de bestiales? Todo tenía unas relaciones muy esotéricas, por decirlo así. Pero era Sagitario, que son los muslos, y Piscis, que son los pies. Era Júpiter. Entonces Júpiter era beneficioso cuando se lo sabía trabajar. Después tenemos a Marte, el cuadrado de 5, que es la parte reproductiva, la parte sexual de cada organismo. Entonces ahí damos cuenta como ahí había una gran bestia, por decirlo así, que para sus sociedades y para sus culturas, si no eran capaces de controlar y dominar un buen fluir de la actividad sexual, la sociedad y la cultura se corrompían. O sea, empezaban a haber conflictos, empezaban a haber contradicciones que no podían llegar a ese acuerdo. Entonces, la sociedad y esa organización se rompía. Empezaban las guerras, los conflictos. De ahí es donde se le viene su famoso arquetipo a Marte, que es el guerrero, ¿no? La imposición, la violencia, o cuando se lo sabe manejar bien, ahí es donde se domina su bestia, a su cancerbero como era su bestia. Cuando se domina su bestia se pueden lograr la creación, ahí es donde de cierta forma pasaríamos del dicho al hecho, donde se genera un hecho que es aceptado por todos y tiene acuerdo. Y en la otra parte habíamos hablado de Marte, hablamos de Júpiter y ahora de Saturno. Saturno tiene también dos signos, que son Acuario y Capricornio. Capricornio está en las rodillas y Acuario está en las pantorrillas. Entonces ahí ya tenemos los tres cuadrados en el cuerpo. Cómo, mira qué importante en Oriente, se le daba mucha importancia al dominio, o sea, la disciplina, que habíamos hablado de que era el dominio de la función, cómo me relaciono con los otros. Entonces, mira qué importante de toda esta información, de lo que pasa en esta zona y qué valor y qué principio y de cierta forma, qué función cumple con los otros. Era muy importante. Entonces, ahí aparece la cuestión disciplinar, ¿no? Ahí nos vamos más a Oriente, a una cuestión más práctica. Cómo lo subjetivo, o sea, todo lo que tiene que ver con los pies, se asoció, esto se estudió con las ciencias yógicas, cómo todo lo que tiene que ver con los pies es la capacidad de circular con los otros, la capacidad de manejarme, que mis relaciones, cuál es el impacto que tienen mis relaciones con los otros, donde ahí surge un gran aspecto que es la ignorancia. Generalmente cuando yo manejo más gente, cuando tengo mayor impacto sobre la gente, mi relación, como es tanta con tanta gente, es muy difícil que esas relaciones sean conscientes. Entonces ahí empieza a surgir esta cuestión de que a veces me manejo con una persona que no me doy cuenta de ciertas cosas y aplico o me doy me doy cuenta de ciertas cosas, pero no se las digo, porque está muy lejos, o sea, no tengo tanta practicidad con esa persona. Entonces ahí digo, bueno, hay temas mejor no hablar con esa persona y mantengámonos en la ignorancia para que podamos estar conectados. Eso es la cuestión pisciana, ¿no? El estar conectados todos, pero con una ignorancia. Después, bueno, no sé si tenés alguna cuestión de Piscis, no sé si sos pisciano. No, soy acuariano. Bueno, a nivel solar. Lo que pasa es que a nivel lunar sí que soy de Piscis. Entonces, y estaba escuchando porque me resulta muy interesante. Yo practiqué durante un par de años, después ya el tema fue derivando y ya
me ligué más al tema del yoga, pero durante un par de años, hace ya unos cuantos, practiqué Tai Chi. Y estabas comentando de la importancia desde el punto a nivel eh, occidental, del punto de gravedad hacia abajo, ¿no? A nivel corporal, como el Tai Chi es básico esa estructura, ¿no? Enraizar, ¿no? Cualquier tipo de movimiento para tener una buena estabilidad, ¿no? Y entonces, claro, estabas comentando todo esto y digo, ostras, es que claro, es básico en nuestra postura corporal, en poder enraizarnos para no irnos a la parte puramente eh, técnica, ¿no? Porque tendemos aquí en esta concepción occidental a irnos a lo técnico, a lo mental y a olvidarnos de esta parte bestial precisamente por estos orígenes que estabas comentando, ¿no? Griegos. Y entonces, claro, cómo yo mismo, desde que fui consciente precisamente en este cambio, ¿no? Estoy llevándolo hoy mis comentarios más hacia la antítesis, hacia mi experiencia personal, cómo, cómo al poder enraizarme pude ir conectando la mente con mi propio cuerpo, que para mí personalmente había sido el gran olvidado durante muchos años, ¿no? Me había llevado puramente a lo técnico, olvidando lo práctico, y en la práctica me había olvidado incluso de mi cuerpo, ¿no? Dejándolo de lado en muchos niveles. Y cómo al ir reconociendo, ¿no? Al volver a conocer mi cuerpo, vuelvo conectando. Y claro, esto que estabas comentando, al ir conectando, voy conectando con mi parte bestial, ¿no? Con mi propia energía y ir dándome cuenta de no solo de ir dejando de ser ignorante a nivel propio y entonces al dejar esa ignorancia poder conocer al otro, ¿no? Porque puedo estar más presente en la relación y entonces puedo vivir más lo que sucede y no la parte mental, ¿no? Y en esto se hace mucha inco cuando me formé en terapia Gestalt, de estar presente en lo que sucede y no en lo que pienso, estar atendiendo a mis sentidos y no dejarme por los pensamientos, lo cual va muy ligado a la propia técnica de la meditación, ¿no? Al hecho de poder ahondar en lo que me está sucediendo para ser sensible a cómo actuar con el otro desde lo orgánico y no desde lo racional. Y eso por un lado, ¿no? Y después estabas comentando una cuestión. Claro, yo estoy formado en una astrología psicológica en base del sistema de Huber, que se basa en Assakioli. Y claro, estaba intentando relacionarlo rápidamente. Si os perdéis en algún momento en lo que voy a comentar, puedo pasaros y podemos incluso invitar, que esto es una de las cuestiones que Chintamani tiene abiertas, invitar a expertos para que nos hablen de una temática. Y conozco una persona que me ha enseñado una formación, de hecho ahora sigue abierto, están trabajando trabajando abiertamente, hay unas clases que se realizan semanales de alquimia y meditación, donde el profesor que yo tuve, que es Joan Jabaloyes, él habla sobre estas cuestiones. De hecho, están hablándose, tratando cuestiones sobre astrología y es completamente gratuito actualmente. Y es todos los martes, sí, a las 7, de 7 a 8:30. Bueno, lo hago ilustrativo para quien quiera formarse al respecto. Pero claro, estaba pensando primero en lo numérico. La matemática siempre ha sido mi pasión, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Esta parte más técnica que estamos hablando. Y claro, no puedo dejar de pensar al mirar la estructura, porque estaba viendo el mapa a la vez que estamos hablando, cómo el mayor cuadrado es el de Marte, ¿no? Referido a las acciones, cómo después Júpiter, referido a yo tal conforme ya no solamente lo físico, sino como lo he aprendido, Júpiter hablando del pensamiento intuitivo, ¿no? Que sería una de las acepciones, según lo que aprendí, cómo tiene un aspecto, por decirlo así, ya también importante, pero un poco más pequeño, y como el más pequeño de todos es Saturno, que es el que me da una cierta estabilidad, ¿no? Que es una cierta seguridad a la hora de plantear las acciones, ¿no? Como que ello invita a que la base está en la acción, no está en la seguridad. La seguridad me genera impulso, pero tengo que confiar también, sí, porque no puedo dejar tampoco de entrever las relaciones también del movimiento, ¿no? De cómo está planteado ese triángulo. La base tenemos a Marte,
a Saturno lo tenemos en el pasado, a la izquierda, y Júpiter en la derecha, ¿no? Confiemos en la intuición, ¿no? Podría extraer de esa estructura, ¿no? Porque si no, es una cuestión para mí que muchas veces olvidamos, la colocación no es porque sí, ¿no? Aquí me gustaría también conocer tu punto de vista al respecto. Bueno, y si te das cuenta, en el eurocentrismo el triángulo se dio vuelta, el 5 quedó para arriba. Eso también, te das cuenta, ¿no? Pero ¿por qué interesante? El Marte, vos lo mencionaste mucho, mencionaste Marte. Em, ¿Por qué Marte? No hemos olvidado, ahí te pillé, me sale mi Virgo, te pillé. Marte tiene otra cara también en vez de Escorpio, tiene la cara de Aries. Entonces, ahí te das cuenta esta parte mental. Aries está en la cara, en el cerebro espina, todos los racionales arianos, de cómo ese Aries quiere dominar a la bestia. Entonces, cómo lo mental se vuelve técnico, dominando a la naturaleza bestial. Todo lo que nosotros de cierta forma vamos hablando son sobre las grandes construcciones, que eso ya la gente ya lo investigó, los chois de su tiempo orientales lo investigaron, y de cierta forma Occidente está abriéndose a esa información, abriéndose a esa practicidad. Entonces, por eso Marte, por eso el triángulo, el cuadrado de 5 está en la base, porque es lo que permite de cierta forma conectar con lo superior, que es lo que es el Aries, ¿no? El humano. Esa capacidad que a veces tenemos tan fuerte de razonar, de argumentar, de mentalizar las cosas, que a veces termina siendo eh, como un artefacto de dominio hacia nuestra parte más bestial y hacia la parte de todos, ¿no? También porque uno cuando lo hace a sí mismo, lo hace hacia los otros. Bueno, entonces sigamos con este triángulo tan famoso. Bueno, hablamos de Piscis, de esa parte pisciana, que vos tenés tu luna, y hablamos esto de luna en el encuentro donde abordamos el tema de Kaguya, un cuento tradicional japonés, donde habla que la luna son todas las instituciones. Entonces vos ves en tu luna, ya que lo vamos viendo, vamos haciendo una clase de astrología, mira, en tu luna ves cómo te relacionas con las instituciones a través de tu Piscis. Entonces tenés, y el sol es la naturaleza, pero el sol tiene dos caras. El sol tiene la cara bestial, en esta cara donde está en el cuadrado de 3, en el cuadrado de 4 y en el cuadrado de 5, está como el sol como bestia. Todavía no entra a la fase lunar. Y después tenemos el sol poslunar, que significa ya cuando está más desde Leo, es de Leo para arriba. Ahí donde el sol se encuentra verdaderamente en su casa. Se encuentra, hay una información, y eso ya lo tomaron todas las culturas, hablaron, por ejemplo, aquí en la cultura azteca, la cultura maya, tenían los Quetzalcóatl. Los Quetzalcóatl eran los gurús de Oriente, así se les llamaba acá, en estas culturas. Eran los peregrinos. Eran los peregrinos que esos más eran los celtas, pero que en Oriente se le llamaba gurú, que era el capaz de acceder a esa parte solar, que ya es todo un tema, porque, porque ese, lo que nos llegó aquí a Occidente ese era el triángulo de la bestia, pero existen dos triángulos más, que eso ya son otro tema para otro rato, pero solamente el más conocido que lo conocimos nosotros fue el triángulo pitagórico, ¿no? Este que estamos analizando. Pero vamos a la parte de Piscis, donde ya la hablamos, que tiene una parte externa, tiene una cara externa y tiene una cara interna. Acá podríamos hablar mucho de cómo, para tener un soporte, de ver cómo estos cuadrados, que se llamaban cuadrados mágicos, eran utilizados en Oriente. Cada cuadrícula tiene un porqué, hay una numerología en esa cuadrícula, que es más matemático, que tiene un porqué. Eso generalmente, para tener una referencia de lo que significaban, vamos a ir al cuadrado de 8 por 8, que es el famosamente que aquí en Occidente se le conoce como ajedrez, que lo utilizan mucho en las órdenes masónicas, porque tienen toda una información. Pero también podríamos utilizar el cuadrado de 9 por 9, que es el Yankee para los japoneses, que es el ajedrez de ellos, podríamos decirlo, donde ya nos vamos a dar cuenta que todo tiene un porqué. Y el 8 por 8 también en la India, se conocía como el Chaturanga,
que eso generalmente después pasó a ser una postura en el yoga. Y ahí nos damos cuenta cómo está toda esta información. Y nos damos cuenta que las posturas tienen una cuestión que ver con más una cultura oriental, que estaba asociada a un trabajo en el cuerpo, más que a una postura que la hacemos por hacer directamente. Entonces vamos a esta parte más que nada ahora a lo que sería Saturno, porque el esquema se va corriendo de abajo hacia arriba, entonces empezamos con Piscis primero, el primer información corporal que encontramos, donde más que nada está regida por Júpiter, ya lo hablamos, y ahora vamos a Acuario. Ahí está tu sol, ¿no? Acuario, que tiene que ver con Saturno. Entonces estamos en el cuadrado de 3. Acuario tiene que ver con la información que posee, es las debilidades y las fortalezas. Debilidades porque generalmente eso lo vimos más que nada en los mitos, que son mitos griegos, que son narraciones racionales a través de símbolos. Entonces vemos que en Acuario, generalmente este famoso el Ulises, ¿no? El que era sumamente, tenía tanta fortaleza cuando la sabía usar, pero con un flechazo le dieron en la pantorrilla, le dieron en el talón, que el talón también entra dentro de la zona que rige Acuario, y como no conocía sus debilidades, murió. Entonces hablamos del Acuario como posee esta capacidad de fortalecerlos a los otros o debilitarlos. Un acuariano que no conoce, no es consciente de su potencial, vive con las otras personas a través de debilitarlas. Esto es un gran compromiso, acordando que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos todos los signos y esa información siempre está presente, pero quienes tienen su sol es donde hay mayor estimulación, entonces esa información la expresan a lo externo y de ahí se forman los famosos arquetipos. El arquetipo acuariano, que son así de volado, que quieren hacer todo pero al final no hacen nada. Eh, palabras difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque su relación con los otros quieren fortalecerlos, pero como no son conscientes, los terminan debilitando. Eso de la parte acuariana nace lo que es la famosa diversidad, esto de fortalecernos a que cada uno sea diverso y pueda hacerlo, o nace la debilitación, que es la parte del racismo. Entonces ahí tenemos fuertes, tan grandes fuertes acuarianos, que pueden ser bastantes liberadores, en el sentido de que le permiten expresar, le permiten argumentar al otro en su diversidad, en su cultura, en su diferencia, o tenemos al que lo ve como algo, una amenaza, entonces busca debilitarlo y no fortalecerlo. Gran parte acuariana, en todas las culturas estuvo presente. Después vamos a Capricornio, ese es el más bonito. Por eso a Capricornio se le dice el maestro, porque es el más bonito de todos. Eso es difícil de amar, difícil de querer, pero es muy necesario. Es el más necesario en el cuerpo, hasta ahora yo podría decir. Porque Acuario es en las rodillas, también, esto es información biológica, que también tiene importancia. En las rodillas es un lugar donde, de cierta forma, el cuerpo se oxigena. El cuerpo, la organización, que es lo que importa, más que los puntos específicos, las rodillas es donde la sangre, cuando pasa por ahí, acá hay un tema importante que es la sangre, pero lo vamos a hablar después, pero la sangre cuando pasa por las rodillas tiene la capacidad de autorregularse. O sea, decir, si el corazón o si al pulmón le está faltando sangre, va sangre para allá. Es como el que habla, el que le habla al cuerpo. Entonces, generalmente, cuando tenemos problemas en el cerebro, que nos falta llevar sangre, nos duelen las rodillas. Muy importante para saber. Esto es medicina china, es astrología médica, como se le llama muchas veces, que es una rama de la astrología. Y esto lo abordaron mucho en Oriente, con la medicina china, donde sabían que habían canales, donde esa sangre, si se tocan, se estimula y cambia. Entonces, Acuario es el uso. La palabra clave de Acuario es yo uso. ¿Por qué? Porque permite que la sangre se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Esto es lo concreto, ¿no? El gobierno. De Acuario de Capricornio salen mucho lo que son en lo externo los gobiernos,
lo establecido, las instituciones. ¿Por qué? Porque Acuario transmite a la organización corporal o a cualquier organización, transmite el hacer lo que tenés que hacer. O sea, llevar el esfuerzo o la energía necesaria para que se cumpla lo que tiene esa función, pero no más. ¿Por qué? Porque donde hay vicio de sangre, hay corrupción, se dice. De esa, mira, eso es una de las formas de que de los orientales abordan, abordan el cáncer. Donde hay mucha presión de sangre, donde hay mucha sangre y no circula, se empiezan a producir las degeneraciones del tejido. Porque el tejido tiene que empezar a aumentar para poder hacerle frente a esa cantidad de sangre. Y eso lo estudiaron mucho, muy interesante. Entonces, podríamos decir que cuando no hay un buen Acuario, donde no hay un buen Capricornio, se degenera Acuario y Piscis. Por eso vimos que en la época pisciana había mucho sufrimiento y mucha ignorancia, porque había mucha sangre puesta ahí. También en Acuario nosotros tenemos que tener ese cuidado de que no haya mucha sangre puesta en Acuario, ¿no? En las pantorrillas, porque podríamos tratar de, por estar todos juntos, en toda una misma humanidad, tomarnos y debilitarnos en vez de fortalecernos. O sea, estaríamos todos juntos para debilitarnos en vez de fortalecernos. Eso es una gran enseñanza. Por eso, Acuario, Capricornio siempre tiene que estar trabajando para que Acuario no se corrompa. Importante, eso es un tip anotado para todos. Entonces, por eso Acuario Capricornio es tan importante. Después venimos a la parte de Sagitario, una parte muy interesante, donde es el conocimiento del ser. Sagitario es la capacidad de entablar, es la capacidad de controlar a la bestia. Habíamos hablado que Sagitario en los turcos, en Oriente, eran las personas que andaban a caballo. ¿Por qué? Porque dominaban al caballo, dominaban a la bestia. Esto se traducía dominar a nuestra bestia y conocerla, poder entablar una relación con ella, no solamente técnica, como de dominio, sino una relación para entender qué nos quiere enseñar y por qué el sol tiene que pasar por esta, por qué el sol, cuando salimos a la naturaleza, es salvaje, no lo podemos dominar. Y nos llama tanto la atención eso salvaje que tiene la naturaleza, porque no lo podemos dominar. Pero eso nos permite entrar de cierta forma, cuando comprendemos qué es esa bestia y por qué el sol se manifiesta de esa forma, podemos convivir armoniosamente con esa bestia y no dominándola ni siendo presos de ella. Podemos vivir bien. Después viene la parte más interesante, que es la parte escorpiana. Escorpio tiene mucho miedo, hay mucha temerosidad de hablar de Escorpio porque casi siempre tiene un arquetipo muy establecido, social, que lo ven como una persona con muchas tendencias a lo sexual, con mucho, de cierta forma podríamos decir, corrupción, porque ahí hablamos de, más que nada en el hombre, hay mucha influencia de la sangre. Y acá se ve algo muy importante, de que es Escorpio, para los orientales, es el dominio de la vida, es la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque se dan dos ambivalencias, ahí se dice cuando la vida se manifiesta en dos polos y lo hace de una forma armoniosa. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, esa sangre se, se pone ahí, o sea, se pone en los órganos reproductores, pero hay veces que no circula y esa parte se corrompe, es la parte más fácil de corromper. Entonces podríamos hablar que en las sociedades, en las culturas, la vida es lo más fácil de corromper. Fue muy fuerte el dicho. Pero en las mujeres, en la parte femenina, la sangre es muy importante, es vital, y eso es, acá necesitaríamos en cierta forma un experto en el tema, una mujer que nos hable de cierta forma de qué importancia tiene la sangre en la zona reproductora, porque ahí hablaríamos ahí de recién en la parte lunar, en la parte femenina, con el paso de la sangre, podríamos recién ingresar en lo que es la cuestión lunar del organismo. Por eso ahí en esa parte de Escorpio es donde está la información que todavía no sabemos
manejar bien para llevar a las sociedades. Por eso se dan estos conflictos entre hombres y mujeres, donde hay una verdadera diferencia en la cuestión sanguínea y el que termina siendo corrompido es el hombre, porque no sabe cómo hacer circular esa sangre en esa parte del cuerpo. Pero la mujer tiene una parte lunar que tiene una ventaja, no significa que sea algo bueno, tiene una ventaja que esa sangre nunca se estanca. Por eso la mujer tiene todos sus ciclos, donde esa sangre nunca se estanca. En cambio, en el hombre se estanca. Y ahí es donde surgen los problemas. Entonces, bueno, no sé qué parece esta definición de la bestia traída desde Oriente. Pues es muy, me surge la palabra, es muy edificante, ¿no? Me permite construir, ¿no? Y me permite enlazar muchos conceptos, ¿no? Escuchándote en el día de hoy es curioso porque vuelvo a remitirme a mi aspecto personal. Llegaba a esta reunión cansado y al ir enlazando aspectos y ir comprendiendo, mi energía personal va aumentando, ¿no? Me siento mucho menos cansado ahora después de una sesión que hay que reconocer que siempre las conferencias online suelen desgastar, o al menos mi experiencia personal. Pero aquí, conforme te estoy escuchando y que voy, es como decías, ¿no? Como la sangre no sabe, al hilo, ¿no? Metafóricamente hablando, la sangre no sabe cómo circular, no sabe cómo manejar, y al darle vías de camino, es decir, la circulación funciona mejor, y el cuerpo, al recibir este conocimiento, es como que internamente cambiar esa estructura, ¿no? Pudiese ir comprendiendo aspectos, ¿no? Bueno, enlazando cosas, y me tengo que remitir a mi historia personal también, porque me resulta muy curioso cuando hablabas de Quetzalcóatl o la comparativa con el término de los gurús o de los peregrinos. Para mí te lo tengo que comentar, es una cuestión puramente personal, pero uno de mis seudónimos a la hora de escribir de adolescente y que me ha acompañado casi hasta el momento en mi propia página web es The A Pilgrim, es decir, es el peregrino. Es un referente para mí máximo durante mucho tiempo el sentirme peregrino, el sentirme un caminante. De hecho, en su momento hice el Camino de Santiago, no como una orientación católica, sino hice la Vía del Norte, que es la más, para mí, más ligada al concepto celta. Y esa tradición, ¿no? de lo celta, del origen del norte de España, con la cultura también de Irlanda y de todo lo que es todo ese origen, ¿no? Que siempre personalmente me ha traído. Entonces, es una cuestión personal que me lo has dicho. Después, para quien no lo sepa, dentro de la astrología, el mapa que nos guía es la carta natal. Entonces, normalmente simplificamos para hablar de las personas con su signo solar, y al fin y al cabo simplemente ese signo solar puede tener una relevancia fundamental o secundaria, dependiendo de su propia relación con los otros planetas, y teniendo en cuenta también un aspecto clave en las cartas, que es la casa, ¿no? Que es en qué aspecto de la vida se ubica también ese planeta, y después el sentido, ¿no? Cómo se relaciona con los demás. Esto es un tema para hablar de relaciones entre planetas y signos, es muy interesante también, porque hay tres tipos, ¿no? Y hablaríamos de energías activas, rojas, energías que lo que hacen es aportar seguridad, azules, o energías mentales o verdes. Pero bueno, esto es otro tema. Hablabas también de la cuestión que me ha hecho recordar, ¿no? El concepto de los nadis, ¿no? De los canales energéticos, muy desconocido en el mundo occidental, y también clave, ¿no? Para mí, mi experiencia más de una formación en lo del quiromasaje y todo lo que es la reflexología podal, el comprender la representación de los órganos en el planta de los pies, como comentabas, y después en otras partes del cuerpo, o incluso los mudras, quienes conocéis en el tema del ámbito del yoga, ¿no? La sensibilidad en hacer una postura determinada y su relación también en las palmas de las manos, ¿no? Como otra parte muy sensible que también se representa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que quería comentar también, claves. Y después, dentro de toda esa estructura,
ostras, qué relevante, ¿no? Lo que hablabas de ese concepto del vicio de la sangre, cuando al fin y al cabo el concepto del cáncer se define como un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo, ¿no? Cuando nos descontrolamos, cuando saturamos también de energía, de información, como vitalmente estamos teniendo ahora, que nos una infoxicación, ¿no? Como cultura en la cual tenemos vicios y estamos completamente, no sé si decir la palabra, pero en Occidente muy corruptos a nivel de gobierno, a nivel de autogobierno también, ¿no? Con muchos vicios, con poca autodisciplina, ¿no? Entonces es normal que vivamos procesos de cáncer, ¿no? De procesos descontrolados a muchos niveles, ¿no? Y estabas comentándolo a nivel de cuerpo y era para mí evidente poderlo llevar a esta parte un nivel más global, ¿no? Y después yo creo que sí que es fundamental, ¿no? Aquí la experiencia de alguna mujer que nos pueda contar, ya no simplemente desde la tesis, desde los conocimientos teóricos, sino desde lo práctico, ¿no? Desde lo subjetivo, ¿no? El experimentar, porque ahí yo he escuchado muchas veces pues, por mi pareja el hecho, ¿no? De cómo vive sus procesos y ahí es muy interesante el contemplar la visión. Ahí yo creo que cualquier mujer en este grupo que nos comente, ¿no? Al respecto, porque creo que puede ser un tema muy relevante, ¿no? Porque es básico en las relaciones, ¿no? El tener conocimiento, como bien estamos comentando durante esta sesión de hoy, desde lo práctico y no desde lo técnico, porque lo técnico al fin y al cabo nos lleva a algo puramente mental. Bien, ya de cierta forma para agradecer que te hayas sentido tan revitalizado con la charla, podríamos ir cerrando y concluyendo que hemos hablado hoy en este encuentro de la parte bestial, lo que significa, verdaderamente dónde están las ideas, dónde está la centralidad de la idea, lo que nos permite construir esto mismo que sentiste vos, y también de la parte de Estado de Derecho, donde hablamos de los acuerdos, y cuando esos acuerdos son tecnificados, se corrompen y se pierde el Estado de Derecho. Ya esto para darle pie a la próxima encuentro, donde tengamos la posibilidad de estar con Francis, si es posible, donde nos comparta eso que necesita. Y en la parte de Escorpio, la parte femenina, que es la parte lunar, es importante porque nos permite entablar, esto ya para la próxima, pero es un regalo, nos permite entablar con su contrario, que es Tauro, que es la parte del cuello, donde desde el cuello para abajo se trabaja todo lo que es el siguiente triángulo. Ya lo vamos a ver qué tal y cómo se maneja la sangre, todo lo que tiene que ver con Leo, tiene que ver con Virgo, tiene que ver con Libra, tiene que ver con todos los órganos y todos los signos ahí. Para después, cuando se trabaja esta parte para abajo, en Oriente, se procede a trabajar el triángulo, el último triángulo, que es más que nada solamente ariano. Ahí nos damos cuenta cómo Aries es tan poderoso. Muchas gracias y me parece muy aprovechoso terminar porque es el Capricornio. Ya más sería viciarnos. Pues sí, además justo ahora son las 9 en punto, es decir, hablando del objetivo, ¿no? De los datos. Sí, nada, Julián, un placer, la verdad. Espero que os sea muy ilustrativo esta siguiente sesión de Chintamani. Yo creo que hemos dado unos conocimientos orgánicos sobre nuestro propio funcionamiento y que puede ser y que deben ser atendidos también desde lo social, ¿no? Continuamos atendiendo al concepto de relación y mucha atención, y aquí pongo para quienes os puedan costar más todos estos símiles, conceptos relacionados con la astrología, preguntar cualquier duda al respecto, quienes veáis esto desde YouTube, en comentarios o dentro del grupo de Telegram, porque esto es muy relevante. Yo que os comentaba, yo había abordado la psicología y la astrología desde una vertiente psicológica, siempre me había interesado indagar un poco más en la astrología médica y todos estos conceptos, Julián, que estás planteando, para mí me parecen un complemento básico, ¿no? Porque a mí me permiten enraizar esas ideas que a veces pueden quedar o me quedaban más en lo mental y aquí permito conectar con lo profundo.
Muchísimas gracias. Espero que si habéis llegado hasta aquí, que habéis podido sacar el mismo fruto que creo que nosotros dos durante esta sesión. Nada, un placer y nos vemos la semana que viene. Nada, gusto. Hasta la semana que viene. Chao. Sí, una cosa ya postdata. Cuando hablas de esta parte externa, es la parte lunar. Nunca te olvides. Todo lo que es externo, institucional, sistema, Estado, campos, todo lo que es externo es lunar. Por eso quise ir a la parte solar, que es la parte solar inferior, para que ahora sí, en los próximos encuentros, abordemos el segundo triángulo, que es lo externo y es lo lunar. Muchas gracias. Muy bien, gracias y nada, hasta la próxima sesión.